No,
Ahora sí, buenas tardes. Vamos a arrancar con la clase de hoy. La clase de hoy está dedicada a los últimos dos puntos, 4 y 5, de la bolilla 9, que es la de actos procesales. Los puntos 4 y 5 son el 4 actos de transmisión y comunicación, y el 5 el tiempo en los actos procesales. Vamos a empezar con lo que nos va a ocupar gran parte de esta clase, que es los actos procesales de transmisión o comunicación a las partes o a terceros. ¿Transmisión y comunicación de qué? De un determinado acto procesal, normalmente de algún tipo de resolución judicial, ¿sí? O de la realización de un acto procesal. ¿A los efectos de qué? En algunos casos, a los efectos de eh, cumplimentar únicamente con esa comunicación, en los casos en que la ley así lo exija. Vamos a ver algunos ejemplos. Y en otros casos, a los efectos de no solamente poner en conocimiento, sino también otorgar un plazo para que la persona a la cual se le comunica un acto procesal o una resolución judicial se expida al respecto, ¿sí? Fíjese que el principio dice oficios y exhortos. Los oficios son es el acto procesal en virtud del cual el juez o tribunal eh, remite una comunicación y normalmente requiere algún tipo de información o de documentación a un tercero, que puede ser una entidad pública, la Municipalidad General de Porredón, el fisco de la provincia de Buenos Aires, o una entidad privada, ¿sí? El que se les ocurra, ¿sí? O una persona física privada. Eh, eh, Normalmente los oficios ¿cómo se materializan en la práctica? Actualmente hay dos formas. Antes obviamente era todo en papel, uno los preparaba en papel, los dejaba en el juzgado los visaba, los controlaba, y después uno los retiraba y los llevaba a donde corresponda, a la persona o entidad requerida. Hoy ya no es más así, y hoy la mecánica es la siguiente. Eh, este, Hay dos posibilidades: que la persona o entidad requerida cuente con un domicilio electrónico registrado. Ahí contesto, Salvador, está bien la pregunta, ahí contesto el tema de los médicos. Eh, Les decía que la mecánica es la siguiente. Uno confecciona el oficio va a decir oficio arriba de todo, Mar del Plata, lugar y fecha, ¿no? Mar del Plata, 30 de junio de 2021. ¿A quién va dirigido? Señor Intendente Municipalidad de Pueyrredón. Normalmente esto es una cuestión de estilo, de forma. S/D, que significa su despacho, y abajo: tengo el agrado de dirigir a usted el presente en los autos caratulados, fulano contra mengano, no sé, cobro de peso, daño y perjuicio, lo que se les ocurra, que tramita Juzgado Civil y Comercial número X de Mar del Plata. A los efectos, solicitarle lo siguiente: los puntos y lo que le pide. Si la persona a la cual va dirigido este oficio tiene registrado, perdón, un domicilio electrónico en el actual registro, y reciente, porque empezó esto el año pasado, registro de domicilios electrónicos, entonces uno lo envía, lo prepara, lo envía al juzgado, y ya con el domicilio electrónico del requerido, y el juzgado se lo manda directamente. ¿Está claro? Y esa entidad lo contesta, normalmente también en forma virtual. Es decir, nunca se usó un papel. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, va dirigido, por ejemplo, al fisco de la provincia de Buenos Aires, directamente, o a una, no sé, ARBA, por ejemplo,
por poner una entidad de la provincia de Buenos Aires, entonces, o una dependencia de la provincia de Buenos Aires, entonces directamente del juzgado va a este domicilio electrónico de ARBA para los oficios. De hecho, estas entidades ya directamente tienen un domicilio para oficios, ¿sí? Ahora, puede ser que la persona requerida no tenga el domicilio electrónico registrado en el registro no lo anotó todavía, ¿sí? O no lo va a anotar nunca. En ese caso, yo preparo el oficio, lo envío al juzgado, el juzgado lo controla, que esté bien, ¿sí? Y me lo envía a mí como si fuera una notificación, yo lo imprimo y lo llevo, ¿sí? Por ejemplo, el oficio va a, no sé, una empresa que se les ocurra, entonces yo lo envío al juzgado, lo preparo, lo envío al juzgado, el juzgado lo visa, lo controla y me lo envía nuevamente a mí. Yo lo imprimo, no sé, el correo argentino, por ejemplo, no tiene, aunque no parezca mentira, el correo argentino no tiene todavía un domicilio electrónico constituido para los oficios. Y entonces el juzgado me lo envía a mí de vuelta, ya controlado, ¿cómo? Y con la firma digital del juzgado, y yo lo imprimo, y ahí sí lo llevo en papel al correo argentino. El correo argentino lo contesta, ya sea, normalmente lo contesta en forma electrónica, ¿está claro? Con una presentación electrónica. Profe, tengo una pregunta. Sí. ¿Puede ser que yo en prueba haya leído un artículo en el que tipo se establezcan plazos para esta Sí. contestación y eso? El tema es el siguiente, si bien no lo tomamos en esta materia, el oficio es el mecanismo o la forma por la cual se produce diligencia y se produce la prueba informativa. Y ahí voy también con la pregunta que me quedó de Salvador ahí colgada. Y es la siguiente, es decir, cuando yo pido un informe a una entidad pública o privada sobre sobre una determinada circunstancia, le remito ese oficio a esta entidad y la entidad me lo responde en un plazo determinado, y de lo contrario, si no lo hace, es pasible de que se le aplique una multa, cosa que en la práctica, la verdad, rara vez ocurre, ¿sí? Eh, este, Respecto de lo que preguntaba, ojo que en la prueba informativa, las entidades requeridas únicamente pueden expedirse sobre cosas que surgen de sus archivos o registros. En la prueba informativa estamos hablando, ¿eh? ¿Por qué? Porque de lo contrario estaríamos supliendo a una prueba, a otra prueba que sería la testimonial. Y esto tiene que ver con una pregunta pero me parece que me llegó a mí directamente en privado, que alguien me pregunta, ¿por qué a los médicos se les manda oficios y no se los cita como testigos? Les explico por qué. Porque muchas veces se le manda un oficio a un médico a los efectos de que reconozcan si la firma en los certificados médicos le pertenece, ¿sí? En realidad, eso no es por oficio. Eso en realidad los tenés que traer como testigos de reconocimiento a los efectos de que comparezcan a manifestar delante del juez si la firma les pertenece o no. ¿Por qué se hace mediante oficio? La verdad, en la práctica, porque si lo citas a una audiencia, primero porque a veces tenés 10 certificados médicos de 10 médicos distintos y traer 10 testigos. Para esto me parece a veces es un poco engorroso. Dos, porque en la práctica eh, es probable que los médicos no vayan, ¿sí? ¿Por qué? Porque por ahí están atendiendo en el hospital. Bueno, entonces es más sencillo que con la conformidad de la otra parte, si no dice nada, se haga mediante oficio. Pero en realidad no es lo que corresponde. Técnicamente no es lo que corresponde, ¿sí? Las oposiciones a prueba informativa son muy frecuentes, ¿eh? Sobre todo cuando se trata de que reconozcan un instrumento, que en realidad expedirse sobre la autenticidad de un instrumento puede suplir una prueba testimonial, a menos que ese instrumento surja de los archivos o registros. ¿Por qué? Porque si yo acompaño, por ejemplo, un presupuesto que está numerado, ¿sí?
de, no sé, un comercio cualquiera. Entonces, si yo cuando le ofrezco la prueba digo que solicito que de acuerdo a los archivos o registros se expida respecto a de la autenticidad del presupuesto acompañado, ahí sí. Pero si yo cito una persona física para que reconozca la firma o certificado médico, en realidad estoy supliendo a una prueba testimonial, la estoy disfrazando de informativa, para que ustedes entiendan, ¿no? Pero en la práctica la verdad que se hace mediante prueba informativa, ¿sí? Cuando no correspondería. ¿Por qué? Porque es más sencillo. Después, respecto de las comunicaciones entre jueces, las comunicaciones entre jueces, si son entre jueces de la provincia de Buenos Aires, se hacen mediante un oficio. Obviamente que esto va a ser un oficio electrónico, es decir, en todos los casos de que haya, de que el requerido tenga un domicilio electrónico registrado, y más si es una dependencia judicial, el oficio es electrónico, olvídense del papel, va directamente del juzgado y ahí directamente lo hace el juzgado, ¿sí? Va directamente el juzgado a la dependencia o al juez o tribunal requerido. En el caso que las comunicaciones sean entre un juez de la provincia de Buenos Aires y un juez de otra jurisdicción, como puede ser de otra provincia o de Cava, en ese caso se hace mediante exhorto, que es igual, pero se llama exhorto, pero requiere algunos requisitos que están establecidos en una ley, que es la ley 22.172, en lo cual se requiere que el juez exhortante, el que libra el exhorto, además de solicitarle, de indicar qué cuestiones le solicita, tiene que indicarle muy sumariamente en qué se origina el proceso, cuál es el monto reclamado, cuál es, si él es competente, obviamente, y de dónde resulta, que obviamente lo es, porque tiene una tarea librando el exhorto, de dónde surge esta competencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces en Buenos Aires, por ejemplo, hay jueces civiles y comerciales, ¿no? Entonces, para los efectos de determinar si corresponde a la justicia civil o a la justicia comercial. Esto también actualmente se puede hacer en forma electrónica. Ahí me están preguntando una sobre las cédulas electrónicas. Ahora después vamos a hablar de eso en un ratito. Después dice vistas y traslados. ¿Qué es esto de las vistas y traslados? Fíjese, el 150, el 150 en realidad se refiere a los plazos que vamos a ver ahora, pero ¿qué diferencia entre una vista y un traslado? La vista es cuando el juez pone en conocimiento de alguien y le confiere acceso a las partes o terceros, acceso al proceso, a los efectos de hacerle saber uno o varios actos procesales. Con el traslado hay alguna diferencia, bueno, es finita. En realidad, en el traslado, en realidad, es no solamente permitir el acceso al proceso, sino también poner en conocimiento y además con la finalidad de que se expida al respecto. El plazo de vista o traslado lo puede y lo dispone la ley, en algunos casos lo dispone el juez, pero si nadie dice nada es de 5 días. Si la ley no dice nada, el plazo es de 5 días. Esto lo dice el 150. Por eso, siempre recuerden que el plazo, digamos, el plazo comodín en el Código Procesal es de 5 días. Cuando usted no se acuerda de un plazo, en caso de duda, 5 días. Puede que eso falle, que el plazo en realidad sea otro, ¿sí? Pero el plazo por defecto, para que ustedes entiendan, es de 5 días, que es lo que dice el 150. ¿Cuándo hay vistas? ¿Cuándo hay vistas? Traslados, bueno, traslado a las partes hay o a tercero permanentemente, pero vistas hay, por ejemplo, cuando se confiere vista al Ministerio Público para los efectos que tome cuando hay un menor al Ministerio Público Popular o a la asesoría, al asesor de incapaces. Cuando se corre vista al Ministerio Público Fiscal en los procesos sucesorios o en los procesos donde está involucrado derechos del consumidor, a los efectos de
darle acceso al proceso, que tomen conocimiento del mismo, y en algunos casos también que emitan una opinión. Por ejemplo, en un proceso sucesorio, antes de dictar la declaratoria de herederos, es necesario darle vista al Ministerio Público Fiscal para que manifieste si estamos en condiciones, el juez está en condiciones ya de dictar declaratoria de herederos. Está todo en orden, para que ustedes entiendan. Si se han respetado las normas legales que son de orden público en este tipo de procesos. Sigue diciendo después, y ahí sí nos metemos en el plato fuerte de hoy, que es las notificaciones como acto de transmisión. Es el acto de transmisión por excelencia. ¿Sí? Concepto y clase, ¿qué es una notificación? La notificación es el acto procesal por el cual se pone en conocimiento de las partes o de terceros una resolución judicial, o un acto procesal o una resolución judicial. ¿Qué clases hay? ¿Cuáles son? Bueno, las notificaciones las van a ver a partir del artículo 133, ¿sí? Y vamos a ir desandando el camino y viendo cada una de las clases de notificación. El primer tipo de notificación que vamos a ver es la denominada notificación Ministerio Legis, o también vulgarmente conocida como notificación por nota. Fíjense el 133 que dice principio general, es decir, en principio la regla es que las notificaciones, las resoluciones judiciales se notifican Ministerio Legis. ¿Qué significa esto? ¿Cómo opera esto? Fíjense, salvo los casos que proceda la notificación en el domicilio, ¿sí? Que son los que vamos a ver después, el tema de las cédulas, y vamos a ver en qué domicilio, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente, que es la notificación tácita, que vamos a ver después, las resoluciones judiciales se consideran, estamos en código de provincia, y ahora les digo por qué digo la aclaración, las resoluciones judiciales se consideran notificadas los días martes o viernes, o el siguiente, si alguno de estos fuese inhábil. ¿Qué significa? Hoy presten mucha atención a esto, ¿sí? Porque hay inclusive colegas que no terminan de entenderlo tampoco. La resolución judicial se considera notificada el martes o viernes posterior al día que salió. Es decir, que la resolución judicial sale un lunes, ¿sí? El lunes fue 28, queda notificada Ministerio Legis por Ministerio de Ley el día martes 29. Sin que nadie avise nada, sin que nadie diga nada, no se liberó, no se hizo nada. ¿Por qué la ley establece este sistema? Por una razón clara de celeridad, de economía procesal. Dentro de la economía procesal, la celeridad. Si la resolución sale el día miércoles, hoy, que es 30, va a quedar notificada el viernes, que sería 2 de julio, ¿no? El viernes 2. La resolución sale el jueves 1, queda notificada el viernes 2. ¿Sí? La resolución sale el martes, ayer, ¿sí? El martes 29 de junio. Fíjese que dice, el martes o viernes posterior. El martes no se cuenta, ¿sí? Esto lo vamos a ver ahora. El martes no se cuenta. Es decir, que es el viernes posterior. Sale el martes 30 de junio, queda notificada el viernes 2 de julio. ¿Sí? Porque es el próximo martes o viernes posterior. ¿Cuál es? El viernes 2 de julio. Sale el viernes 2 de julio, ¿sí? Queda notificada el martes 6 de julio. Y el plazo empieza a correr, el día de la notificación no se cuenta, para ninguna notificación. El día que queda notificado no se cuenta. Se empieza a correr a partir del día siguiente el plazo. Ahora, la resolución sale el día jueves 8 de julio, el día del parcial, casualmente.
el día jueves 8 de julio. Ustedes me dirán, queda notificada el viernes 9, pero el viernes 9 es feriado. Entonces, ¿qué dice la ley? Provincia, subrayo, provincia, y subrayo de vuelta, provincia. Ahora van a ver por qué esto. Queda notificada el siguiente hábil, es decir, el Sí. lunes. La resolución sale el 8 de julio, el viernes 9 es feriado, queda notificado el lunes, que sería 9, 10, 11, 12. El lunes 12, el siguiente hábil. ¿Sí? ¿Quedó claro? El Código de Nación, en esto último, tiene una diferencia. ¿Y es cuál? Si el día de nota, al martes y viernes se los conoce vulgarmente como días de nota. Si el día de nota es inhábil, el día de nota es inhábil, queda notificada el día de nota posterior, no el día siguiente hábil. Volvemos para atrás. Provincia de Buenos Aires. La resolución sale el 8 de julio. El 9 es feriado, queda notificada el lunes. Nación. La resolución sale el 8 de julio. El 9 es feriado, queda notificada el martes, el día de nota posterior. Sería el martes 13, casualmente. ¿Sí? ¿Queda claro esto? Cuando íbamos, cuando todo era en papel, ¿sí? No había mesa de entrada virtual ni nada, normalmente los juzgados sacaban, que esto no era oficial, lo cual traía problemas, los juzgados todos los días sacaban listas de despacho. Los expedientes que salían despachados ese día armaban una lista y quedaba normalmente pegada en la entrada del juzgado, ¿no? O al lado de la mesa de entrada, o la misma mesa de entrada, o a veces directamente quedaba abrochada y estaba en la mesa de entrada, ¿no? Dando vueltas en el mostrador. Si había salido un expediente despachado y yo lo pedía y el expediente no estaba, ¿sí? Yo como me enteraba de la resolución. ¿Está claro? Entonces, lo que yo hacía es, el día de nota, que yo quedaba notificado el martes o el viernes, concurro al juzgado y pedía lo que se denominaba el libro de asistencias o libro de notas, donde dejaba constancia que concurrí y no encontré el expediente. ¿Para qué? Para que el plazo se suspenda. Entonces no quedé notificado todavía. ¿Está claro? Porque el expediente no estaba. Pero dejé constancia, ¿sí? En el juzgado. Y lo firmaba. El abogado tenía que hacer, ¿eh? No cualquiera. Que esto también era otro problema. Si los empleados pueden hacerlo, en realidad tiene que ser el abogado. Actualmente esto ya perdió razón de ser. Yo lo explico porque lo van a ver en el código para decir de qué se trata. ¿Por qué? Porque hoy con la mesa de entrada virtual, todas las resoluciones, no hay manera que ustedes no se enteren, las ven, ¿está claro? Es decir, y además ya no vamos más a tribunales para ver si está o no está un expediente, porque el expediente está todo digitalizado. A partir de ahora, del año pasado, todas las actuaciones están digitalizadas. Entonces, no hay manera que yo diga, yo no puedo ver el expediente. No, sí, prende la computadora y lo ve. ¿Quedó claro esto? Entonces, esto ya medio que quedó, medio no, quedó en desuso. ¿Qué es la notificación, el que sigue? La notificación tácita. Ojo, porque también algunos colegas a veces no se percatan de esto y meten la pata. El retiro del expediente implica quedar notificado en ese acto de todas las resoluciones existentes a ese momento. Hay circunstancias en las cuales yo puedo pedir el préstamo del expediente y el juez me lo otorga, ¿sí? Como por ejemplo para expresar agravios, para practicar liquidaciones. A veces, aunque no sea uno de los casos enumerados en el 127, el juez lo puede hacer por razón fundada. Yo necesito... Antes era muy común para extraer copias del mismo, hoy ya no, porque está todo digitalizado. Pero si a mí me otorgan el préstamo del expediente, yo concurro al juzgado, retiro el expediente, me llevo el expediente, estudio, normalmente,
en ese acto yo quedé notificado de todo lo que había hasta ese momento, de todas las resoluciones judiciales existentes hasta ese momento. Eso se llama notificación tácita. Tácitamente, aunque nadie lo diga, quedé notificado de todo. Ojo, porque si hay algo que ustedes necesitaban plantear respecto a alguna resolución, respecto a ustedes querían plantear algo y tenían que notificarlos por cédula, ustedes no estaban notificados por cédula, en el momento de retirar el expediente quedaron notificados. Después sigue la notificación personal o por cédula. ¿Qué es la notificación personal? La notificación personal es cuando la parte o su apoderado comparece al juzgado y expresamente se notifica de una resolución, firmándola al pie, ¿sí? Indicando que se notifica. Esa es notificación personal. Fíjense el 142, cómo se hace, ¿sí? Precisamente compareciendo, se hace, ahí dice delante del oficial primero, del secretario, bueno, en realidad en la práctica se hacían delante de un empleado y después lo pasaban al expediente para que el secretario firmara, ¿sí? Pero la manera es esa, es ir, comparecer y notificarse expresamente. Muchas veces bueno, ahora que las audiencias son todas virtuales, no, pero últimamente los jueces, cuando las audiencias eran presenciales, a veces había audiencias en las cuales se resolvía algo en la misma audiencia, se dictaba una resolución, y los jueces, para no tener que librar todas las cédulas de notificación, a las partes los hacían notificar en el mismo acto, ¿sí? Personalmente. Vamos con el plato fuerte de hoy. Que es la notificación por cédula. La regla es la notificación ministerial X. La excepción es la notificación por cédula. Ahora, los casos de su notificación por cédula van a ver en el 135 que son muchísimos, o sea, es una excepción a medias, ¿sí? Fíjese, traslado de demanda, absolución de posiciones, declaración de puro derecho y la apertura a prueba, la citación de terceros extraños al proceso, las sentencias interlocutorias, las sentencias definitivas, la regulación de honorarios, la que decreta la finalización del proceso por alguno de los modos anormales. ¿Cómo se materializa hoy la notificación por cédula? Cuando todo era en papel, cuando digamos, todos los actos procesales se materializaban en papel, lo que yo hacía era preparar una cédula de notificación. La cédula de notificación es el instrumento en el cual va a constar, va a estar transcripta la resolución judicial que se va a notificar, que se va a comunicar a las partes o a terceros. Esa cédula va a tener que indicar el destinatario, nombre y apellido, razón social, si es una persona jurídica, si va a un domicilio físico, el domicilio, el tipo de domicilio, si es constituido o si es denunciado, si es urgente o no es urgente, si lleva copias o no lleva copias, ¿sí? Si lleva copias va a tener que individualizar cuáles son, pero con una, vamos a ver, con una particularidad ahora. Antes era en papel, yo preparaba la cédula, la llevaba al juzgado, el juzgado la controlaba, la mandaba a la oficina de mandamientos y notificaciones. La oficina de mandamientos y notificaciones tiene un montón de notificadores, 25 notificadores que se dividen a la ciudad en zonas, se la dan al notificador correspondiente a la zona, del domicilio donde va la cédula, iba, la llevaba, y después el camino inverso. La devolvía a la oficina la devolvía al juzgado, el juzgado le agregaba el expediente. Todo eso Todo eso que yo expliqué en 10 segundos tardaba 20 días, un mes. Multipliquen por la cantidad de cédulas y la incidencia que tenía en la duración final del proceso, ¿no? El proceso había tardado 4 años, de los cuales la mitad había sido con cédulas de notificación. Esto hizo que se pensara en, bueno, a ver, ¿cuáles son los puntos flacos del proceso civil que hacen que sea
Los puntos flacos en cuanto a la duración. Bueno, uno es la etapa probatoria. Entonces se trató de dinamizar la prueba, hacer toda la prueba oral en una vista de causa, lo que ya hemos hablado. Otro es las notificaciones. Las notificaciones demoran mucho tiempo, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos solucionarlo? Bueno, mediante las notificaciones electrónicas. La ley empezó a modificar esto con el artículo 143, ¿sí? Donde decía que la notificación por cédula podía ser reemplazada por, fíjense, la primera parte, por correo electrónico oficial, acta notarial, telegrama colacionado, carta documento, con aviso de recibo. Es decir, que permite la ley reemplazar a la notificación por cédula mediante una notificación, mediante una carta documento, un telegrama o mediante un acta notarial. Carta documento, yo, o telegrama, transcribo la resolución judicial. Lo mismo que pondría en la cédula, la pongo en la carta documento, el envío, pero con aviso de recibo, porque el juez, si no, ¿cómo sabe que recibió la carta documento? Entonces yo cuando al juez le digo, ya notifique la resolución judicial mediante carta documento, le tengo que acompañar la carta documento y el aviso de recibo. De lo contrario no sirve. Lo mismo con el telegrama. Con acta notarial, comparezco con un escribano al domicilio de la persona que yo quiero notificar y labro un acta en la cual le doy lectura a la resolución judicial y le dejo una copia del acta. Los gastos de la carta de documento, del telegrama y del acta notarial a cargo de quien quiere notificar, sin perjuicio que acompañe la boleta correspondiente y lo cargue a la liquidación final, cuando tenga que cobrar. Ojo que el 143 dice que hay ciertas notificaciones, que son las del traslado de demanda, las de la citación de personas extrañas al proceso y la sentencia definitiva, que no se pueden hacer de esta manera. Sin embargo, pese a lo que dice la ley, en el último año, las notificaciones fueron reglamentadas de una manera donde ya estas excepciones casi que no existen tampoco. Ahora vamos con esto. Entonces, ¿cómo es el régimen hoy de notificaciones? El régimen de notificaciones tuvo una serie de modificaciones sobre fin del año pasado. Por eso todo esto es relativamente reciente, ¿sí? Si bien había una acordada madre, que era la 3845, esta acordada fue modificada el año pasado por la 3997, todas salieron entre noviembre y diciembre del año pasado. Por eso es reciente. 3997, la 4000 y la 4013, 4013, del 2020 todas. Son de diciembre del 2020. Creo que la 3997 es de noviembre, fin de noviembre, y las otras dos de diciembre. Con esas tres queda conformado el actual reglamento de notificaciones electrónicas en la provincia de Buenos Aires, cuyo esquema es el siguiente. Hoy hay dos tipos de cédulas de notificación. La cédula típicamente electrónica o enteramente electrónica, que es la que va a un domicilio electrónico, ¿sí? En la cual la misma corte tiene cargado el formato, ustedes llenan el requerido y el domicilio electrónico, no el domicilio físico, y el texto de la resolución judicial. Esa notificación, ustedes la envían al juzgado, el juzgado la controla y la envía directamente al domicilio electrónico. Nos obviamos la oficina de mandamientos de notificaciones. No tiene más nada que hacer en este asunto. Entonces, es automática. ¿Sí? Entonces,
cédula electrónica, directamente, que es cuando dice correo electrónico oficial, bueno, a eso se refería el 143. El 143 está redactado hace 20 años, más o menos. ¿Sí? Pero lo que se hace es que las partes, esto ya lo vimos, las partes, cuando comparecen al proceso, tienen que constituir un domicilio electrónico, además del domicilio físico. En el domicilio electrónico se van a notificar todas las resoluciones judiciales que vayan precisamente al domicilio electrónico, que tenga que ir al domicilio electrónico, que hoy son prácticamente, les diría que todas. Ya casi no hay excepciones. Vamos a indicar ahora algunas excepciones. Entonces, yo, parte interesada, abogado de la parte actora, confecciono la cédula electrónica, con el formato que me da la corte, la lleno con la resolución judicial, le pongo, en realidad lo que le voy a poner es el nombre de la persona requerida, supongamos que la requerida es el abogado de la otra parte, doctor o doctora X, el domicilio electrónico, que es, como ya dijimos, el quit@notificaciones.sscba.gov.ar, la carátula del juicio, la resolución judicial. La envío al juzgado. El juzgado la controla, la envía al domicilio electrónico. Inclusive, estas acordadas que yo les mencionaba, para ser más rápido, disponen que cuando el juez dicta una resolución judicial, inmediatamente el juez notifica a las partes, a los domicilios electrónicos. Es decir, la firma electrónica de una resolución judicial dispara automáticamente la cédula. Ni siquiera la tienen que hacer las partes. ¿Está claro? Ni siquiera, normalmente las cédulas las hizo el abogado de una de las partes. ¿Sí? Cuando eran en papel, la preparaba, la firmaba, la llevaba al juzgado. Ahora la preparaba, la enviaba al juzgado, electrónicamente el juzgado la enviaba al domicilio electrónico. Ahora se simplifica aún más. El mismo juzgado de oficio las manda. ¿Sí? Pero de la misma manera. Es decir, no, la única diferencia es que no la voy a hacer yo, la va a hacer directamente el juzgado. ¿Cuándo queda notificada una parte electrónicamente? Y acá los voy a complicar. Una parte queda notificada electrónicamente en la provincia de Buenos Aires, subrayo, en la provincia de Buenos Aires. Fíjense, el 143 bis. El martes o viernes posterior a que la cédula esté disponible en el servidor. ¿Qué significa? Que funciona parecido a una notificación ministerial X. Yo recibo la cédula de notificación el lunes, quedo notificado el martes y el plazo empieza a correr el miércoles. Recibí una cédula de notificación hoy, miércoles 30, voy a quedar notificado no hoy, el viernes 2. Y el plazo va a empezar a correr el lunes. ¿Sí? Recibo una notificación el martes 29, quedo notificado el viernes, el día de nota siguiente, el viernes 2. Y si alguno de esos días, de días de nota, martes o viernes, fuese inhábil, el día hábil siguiente. Es decir, lo mismo que en las notificaciones ministeriales. Yo recibo la cédula el miércoles 7 de julio. Quedaría en principio notificado el viernes 9, pero el viernes 9 es feriado. Entonces, voy a quedar notificado el lunes 12. Y el plazo empieza a correr el martes 3. Igual que la notificación ministerial. ¿Sí? En el Código de Nación, la cuestión es distinta. Ojo con esto. Si yo recibo la cédula hoy, antes de las 20 horas, ¿sí? En el tiempo hábil es entre las 7 y las 20,
hoy quedé notificado. El día que la cédula esté disponible en el servidor, el día que yo la recibo. Si la recibo después del horario hábil, a las 10 menos cuarto de la noche, quedé notificado mañana. ¿Quedó claro esto? Entonces, en el régimen de nación se considera notificado el día que se recibe la cédula si esa recepción de cédula, si está disponible en el servidor entre las 7 y las 20. O antes de las 20, mejor dicho. Si la cédula se recibe después de las 20 horas, se considera notificado al día siguiente. ¿Sí? Después. Profe, no entendí. Vamos de vuelta. En provincia, ¿cómo sería? O sea, En ¿cuenta provincia todo el funciona día? similar a una notificación del Ministerio Legis. No se toma en cuenta el día que vos recibís la cédula, sino se considera que quedás notificado el martes o viernes posterior al día que vos la recibiste. Yo abro hoy mi casilla. O sea, entro a notificaciones.scba.gov.ar. Entro con mi número con mi código, con mi domicilio electrónico y mi clave. Entro. Veo que recibí notificaciones. Hoy a la mañana me notificaron dos o tres cosas. Hoy no quedé notificado. Voy a quedar notificado el viernes. ¿Sí? Hoy no cuenta, mañana no cuenta, el viernes quedé notificado. Y el plazo empieza a correr el lunes. ¿Está claro? ¿Mm? Si lo mismo ocurre en una causa que está en el Fuero Federal, ¿sí? Y yo la cédula la recibí hoy a las 10 de la mañana, hoy quedé notificado. Si en una causa que está en el Fuero Federal la cédula la recibo o está disponible en el servidor a las 23:15 del día de hoy, voy a quedar notificado mañana, porque es después de las 20 horas, después del tiempo hábil. ¿Está claro? El horario hábil lo vamos a ver en un rato, es entre las 7 y las 20. Tanto para la provincia como para la nación. Bien. Ahora, hay supuestos, la ley dice, hay supuestos en los cuales la cédula sí o sí tiene que ser en papel. Y dice, notificación de demanda, notificación de personas extrañas al proceso, si yo traigo un tercero al proceso, o cuando cito a un testigo, ¿sí? O notificación de sentencia definitiva. Ahí sí o sí tiene que ser en papel. Estas excepciones han quedado desdibujadas. Primero, la sentencia definitiva, para aquellas partes que tienen domicilio constituido, domicilio electrónico constituido, ya todos los juzgados de tribunales la notifican de forma electrónica. La notificación de personas extrañas del proceso, bueno, ahí no queda otro remedio que hacerla en papel. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es una persona que no ha intervenido en el proceso. Si yo tengo supongamos que yo demandado digo, pido que se cite como tercero y lo traigo al proceso a Juan Pérez, domiciliado en tal lugar. Bueno, no sabemos el domicilio electrónico de Juan Pérez, no lo tiene todavía por constituido en el proceso, así que sí o sí tengo que notificarlo con una cédula en papel que va a ir a su casa, a su domicilio. Yo tengo que citar a un testigo, el testigo no es parte del proceso, entonces no intervino en el proceso, solamente va a venir a declarar. Viene, declara, se va. Entonces, totalmente ajeno. Entonces, sí o sí lo tengo que notificar en su domicilio físico, en la casa. ¿Tá? Ahora, en ese caso, ¿cómo funciona? ¿Es una cédula electrónica? Bueno, en realidad yo la confecciono electrónicamente y la mando electrónicamente. Tiene un formato un poco distinto. Ahí sí va a aparecer el domicilio físico. O sea, Juan Carlos Pérez, el requerido, el destinatario. Castelli 1220, planta alta, Mar del Plata, Partido de General Porrero. Y la resolución judicial. Yo la mando al juzgado, el juzgado la controla y la envía a la oficina de mandamiento de notificaciones, que la va a imprimir y la va a llevar.
a la vieja usanza. Ahí sí, la imprime y la lleva a la vieja usanza. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con aquellas cédulas de notificaciones de demanda? Sobre esto habíamos hablado la otra vez, cuando hablamos del traslado de demanda. En principio, o sea, el demandado todavía no es parte del proceso, no constituyó domicilio electrónico, por lo tanto, debería ser en papel. Sin embargo, la reglamentación actual, la acordada 4000, que en realidad fue después modificada poquitos días después por la 4013, dispone que en la mediación es necesario ya fijar un domicilio electrónico al cual podrán ir las notificaciones de demanda. Y aquellas personas que tienen registrado el domicilio electrónico en el registro de domicilios electrónicos, también la notificación podrá ir a ese domicilio. Es decir, que también en el caso de la notificación de demanda, para cuando sean personas con domicilio electrónico ya previamente registrado, también podrán ir de forma electrónica. De lo contrario, tendrán que ir en papel. ¿Qué pasa con las copias? Cuando yo tengo que correr traslado de algo que va acompañado de documentación, tiene que ir acompañado de las copias de esa documentación. Por ejemplo, cuando yo notifico una demanda, la cédula de notificación toda la vida iba con copias de la demanda y de la documentación acompañada de la demanda. Excepto que la documentación sea de dificultosa reproducción o muy voluminosa, y en ese caso podían eximirme de copias de documentación y solamente copias de la demanda. Pero copias de la demanda por lo menos, sí o sí. Si no, el demandado no sabe, no, se recibe una cédula y no sabe de qué es. Lo mismo en otros supuestos, que yo tenía que correr traslado de una presentación que estaba acompañada de un escrito de documentación, sí o sí la cédula iba acompañada de esa documentación. En las cédulas que son electrónicas, no hay problema, porque la documentación está toda digitalizada y va a ir la cédula acompañada de la documentación digitalizada en un archivo PDF. Es decir, el demandado va a recibir la cédula y abajo la documentación en un archivo PDF. Abre el archivo y le ve toda la documentación. ¿Está claro? Y en la cédula en papel, yo preparo la cédula, la mando al juzgado. El juzgado la controla y la envía a la oficina de mandamiento de notificaciones para que la imprima. Si esa cédula va acompañada de 40 hojas de documentación, entre escritos, documentación, antes la oficina tenía que imprimir todo y abrocharla a la cédula. Un disparate. Gastadero de papel y de tiempo. Hoy, ya ninguna cédula de notificación, esto lo dice la acordada 3997 del 2020, ninguna cédula va a llevar copias en papel. Desaparecen las copias en papel. Entonces, el demandado recibe la cédula de notificación de demanda, solita la cédula. Entonces el demandado dice, pero, momento, a ver, ¿cómo sé yo qué dice la demanda? ¿Qué me reclaman? ¿Qué documentación se acompaña? ¿Cómo me entero? ¿Cómo garantizamos el derecho de defensa? Entonces, la cédula de notificación que lleve copias, ¿sí? No va a ir con copias en papel, pero esas copias van a estar, se va a permitir el acceso y se va a indicar cómo se puede acceder a las mismas, que puede ser a través de un link y de un código QR. El juzgado, yo envío una cédula de notificación, preparo una cédula de notificación de demanda, ¿no? La preparo, la mando al juzgado, el juzgado la controla. La mando con la documentación digitalizada, ¿no? El juzgado genera un código QR, que lo inserta además en la cédula, y la manda a la oficina de mandamiento de notificaciones. Y ahí el notificador le va a dar al requerido, al destinatario, la cédula solita, y la cédula le va a decir, esta cédula va con toda esta documentación. El tipo va a agarrar la hoja y va a decir, pero yo no la veo la documentación. No, señor, la documentación usted puede acceder a través de un código QR, que está en la cédula.
¿sí? Entonces, desaparecen las copias en papel, porque las copias en realidad van a estar virtuales, ¿sí? No es que no están, si no se violaría el derecho de defensa. ¿Está claro esto? Entonces, todas las cédulas de notificación que se diligencien en papel y que lleven copias, esas copias no van a ir en papel, sino que van a estar eh, correlacionadas a través, o a veces lo hacen de un link o de un código QR. ¿Está claro? Hasta hace poco lo hacían en un link, ahora ya todos lo están haciendo con un código QR. ¿Sí? Entonces, con el celular, acceden con el código QR, como cualquier otro código QR, y acceden a toda la documentación. ¿Sí? Bien. ¿Cuándo en las notificaciones por cédula que se hace en domicilio físico? ¿Cuándo quedo notificado? Quedo notificado el día que recibí la cédula, pero ese día no se cuenta. No se cuenta. El plazo empieza a correr a partir de mañana. ¿Sí? Hay que saber no hay que saber los 14 incisos 135, no, obviamente que no. Después, a ver, otra pregunta, si no me voy atrasando. En el caso, no la veo. En el caso del artículo 135 se respetan las excepciones, tiene que ir, a ver. No logro ver. Tiene que ir en papel. No, el tema es el siguiente. A ver, en el caso del 135, hoy la gran mayoría se realizan en forma electrónica, excepto la notificación de demanda o de personas extrañas al proceso que no tienen un domicilio electrónico registrado, previamente registrado. ¿Sí? El resto, si hay un domicilio electrónico previamente registrado, por forma electrónica. Entonces, notificación de demanda y personas citadas extrañas al proceso, o notificación de sentencia si está en rebeldía y no tiene un domicilio electrónico registrado, en ese caso sí van a ir en papel. Pero, repito, no le imprimo yo ya la cédula, no se imprime más nada. Yo la envío electrónicamente al juzgado, el juzgado la imprime en la oficina de notificaciones y ahí sí la oficina la imprime, porque si algo le tiene que llevar al requerido, al destinatario, ¿sí? La imprime, pero no las copias. Bien. ¿Qué es la notificación mediante dictos? La notificación mediante dictos se produce en la Profe, me práctica. queda una duda. Sí, Perdón. Entonces, la cédula en físico queda notificado al otro día recibida. exacto, queda notificado, claro, queda el día ese, no se cuenta para el plazo, queda notificado ese mismo día, pero ese día no se cuenta para el cómputo del plazo, sino que el plazo se computa a partir del día siguiente. ¿Está claro? Gracias. El día que quedas notificado nunca se computa, en ninguna notificación. Ya 5 días en adelante desde que se notifica. ¿Cómo? 5 días en adelante desde que se notifica. Como 5 días en adelante. No. Es decir, No yo sé si son recibo. 5 días. Dije 5 días por lo que dijiste hoy. El plazo para contestar, decís, 5 días. No, si hay un plazo, Claro. sí. No, sí, pero Sí, el 5 plazo días puede hábiles ser, desde el notificado. si es un plazo de traslado de demanda, puede ser de 5, de 10 o de 15. Pero, es decir, yo lo que digo es que yo recibo hoy una cédula, me toca el timbre el notificador, el oficial notificador, me deja la cédula, hoy no se cuenta a partir de mañana el plazo. Hoy sí quedé notificado, pero del día que quedo notificado nunca se cuenta para el plazo, en ninguna notificación. ¿Sí? Se cuenta a partir de mañana. Bien. Les decía, ¿cuándo existe notificación mediante dictos? Obviamente, bueno, cuando la ley o el juez lo disponga, pero en la práctica es en los supuestos en que se desconoce el domicilio del destinatario.
Antes de ordenar la publicación la notificación mediante edictos, normalmente los jueces toman el recaudo de averiguar bien cuál es el domicilio del destinatario. No es que la obliguen, sobre todo la notificación de demanda, no es que la disponen así al voleo, ¿sí? O como primer recurso, no. Sino que esto van a agotar todas las posibilidades mediante un oficio al juzgado, un pedido de informes al registro de las personas, al juzgado, a la Cámara Nacional Electoral, a los efectos de, a veces mandan a la comisaría, al personal de servicio de calle de la comisaría correspondiente al último domicilio, a la que se constituya en su domicilio para ver si vive o no vive ahí. Bueno, si lo conocen, bueno. Si se ordena la publicación de dictos, fíjese en el 146. El juez entonces va a disponer la publicación de los edictos en el boletín oficial y en un diario del último domicilio conocido. Si no hubiese un diario ahí, en un periódico del lugar, del último domicilio conocido, y en su defecto, en uno del lugar donde tramita el proceso. Pero la regla en principio es que tiene que ser en un diario o periódico del último domicilio conocido. Si el último domicilio conocido, el último que le figura en el registro en el padrón electoral, es en Necochea, en un diario de Necochea. Ahí se va a publicar el edicto por la cantidad de días que el juez disponga, ¿sí? Realmente 2, 3 días. ¿Qué va a contener el edicto? La resolución judicial o un extracto de la resolución judicial que se le iba a notificar. Supongamos un traslado de la demanda. El juzgado civil y comercial número X de Mar del Plata cita y emplaza a Juan Carlos Pérez a fin que comparezca a estar a derecho en el plazo de 15 días, 10 días, 5 días, ¿sí? Bajo procedimiento de rebeldía. Firma del secretario, del juez, realmente del secretario. Eso va a contener el edicto. Ya dijimos, ya explicamos que en los casos de el traslado de demanda, en el caso que no comparezca el demandado, se le da intervención al defensor oficial, precisamente para garantizar el derecho de defensa. Finalmente, la notificación por radiodifusión. Bueno, esto ya no es realmente muy usual. Esto por ahí estaba previsto en tiempos, hasta hace relativamente poco, en que los medios audiovisuales convencionales, es decir, radio y canales de aire, de televisión, tenían un consumo verdaderamente masivo. Hoy eso ya está diluido, precisamente porque la gente consume información por otro lado, ¿no? Entonces, estaba previsto, pero no en forma exclusiva, es decir, que estaba previsto que en forma complementaria a la publicación de edictos, el juez disponga la citación por, ya sea por radio o televisión, en el horario que el juez disponga, pero que en principio es entre las 8 y las 20 horas, lo cual supondría que tendría más posibilidades de ser visto, lo cual también es bastante subjetivo. Pero quiero poner de resalto que cuando se ordena una notificación mediante radiodifusión, esto no es exclusiva, es decir, no es que la resolución se notifique exclusivamente por radiodifusión, sino que en realidad es complementaria, se agrega a la notificación por edictos, ¿sí? Si bien no lo vemos en esta materia, alguna mención, que fíjese el 149, las notificaciones que no se hagan mediante el procedimiento indicado por la ley son susceptibles de ser atacadas de nulidad, ¿sí? Hoy el margen de nulidades en las notificaciones es menor, porque al hacerse la gran mayoría en forma electrónica, ya la posibilidad de si dejaron la cédula, no dejaron la cédula, si encontraron a alguien, no encontraron a alguien, si estaba el domicilio, no estaba el domicilio, ya eso ya se empieza a diluir, ¿sí? Esto ocurre mucho en las unidades de notificación con las cédulas en formato papel, donde van a un domicilio que no es donde vivía el requerido, entonces, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa?
Al demandado lo notificaron la demanda en un domicilio donde no vivía, y mucho tiempo más adelante se entera del proceso. Entonces, se presenta, pide la nulidad de esa notificación y de todo lo que se hizo después, una especie de efecto dominó, cae la primera ficha y caen todas las demás. ¿Sí? En estos supuestos sí, la verdad que es relativamente frecuente. En los casos en el mundo de las nulidades de notificación, la notificación de la demanda es quizás uno de los casos más frecuentes. ¿Sí? Es uno de los casos más frecuentes. ¿Sí? Cuando al demandado lo notifican en un lugar donde realmente no vivía. Ustedes me dirán, ¿y cómo? ¿Cómo pudo notificárselo? Bueno, supongamos que yo libro la primera cédula de notificación al domicilio del demandado. Vuelve, supongamos que el demandado nunca fue a la mediación, nada. Le notifico la demanda en un domicilio, vuelve porque está cerrado. Lo denuncio bajo responsabilidad, va al notificador, toca timbre, está cerrado, le deja la cédula. Sigo adelante con el juicio, sigo adelante, y un buen día el demandado se entera de la existencia del proceso. Y dice, no, yo no vivía ahí, yo hace muchos años que vivo en otro lado y lo puedo recontra demostrar, tengo testigos, tengo la escritura de mi casa, tengo acá toda la boleta de los servicios, yo vivo en otro lado. Pide la nulidad de notificación y cae todo lo demás después, ¿no? Hay que hacer todo nuevo. Menos la demanda, hay que hacer todo nuevo. Bien. Nos queda ver en el rato que tenemos el punto 5, que es el tiempo en los actos procesales. Primero, ¿cuáles son los días y horas hábiles? Esto ya lo dijimos, los días y horas hábiles es en principio entre las 7 y las 20. Y respecto de los días hábiles, las horas hábiles entre las 7 y las 20, sin perjuicio que el horario de tribunales, de atención de tribunales, sea de 8 a 14, ¿sí? Pero el horario hábil es hasta las 20. Es decir, que las diligencias procesales se pueden realizar válidamente hasta las 20. Si comienzan en horario hábil, puede continuar en horario inhábil. No es necesario que el juez disponga algo al respecto. Ahora, si es necesario, esto no impide que se puedan realizar diligencias fuera de este horario. En este caso, el juez expresamente tiene que habilitar tiempo inhábil, que es el 153. ¿Cuándo? Supongamos que yo para notificar a una persona, yo sé que lo encuentro después de las 10 de la noche. Pido que esa diligencia se haga en ese horario. Y el juez ordena expresamente, o el día sábado, ¿sí? El juez ordena expresamente, el horario de 7 a 20, lunes a viernes, obviamente, ¿no? Excluido los feriados. El juez ordena expresamente la habilitación de horas, de días y horas inhábiles para realizar esa diligencia. ¿Tá? Muchas veces en la práctica el pedido de habilitación de días y horas inhábiles es una forma de pedir que le den prioridad, que le den tratamiento urgente. Como diciendo, quédate trabajando después de hora para despachar esto. Pero en realidad no es esa la finalidad. La finalidad es, y la función de la habilitación de días y horas es cuando realmente es necesario realizar una diligencia o un acto procesal fuera de lunes a viernes de 7 a 20. ¿Sí? A veces ocurre, por ejemplo, imagínense que yo quiero ir a embargar la caja de una discoteca. Entonces, sé que atienden a partir o abren el sábado a las 7 de la tarde, o a las 8 de la noche empiezan a abrir las puertas. Bueno, estamos en tiempo inhábil. Entonces, pido la habilitación de días y horas para ir con el oficial de justicia a embargar ese día. ¿Está claro? Y a esa hora. ¿Cómo son los plazos? Fíjense el 155. Los plazos son los plazos, perdón, se cuentan en días hábiles, ¿sí? Los plazos se cuentan en días hábiles, siempre. Los plazos se cuentan en días hábiles, es decir, de lunes a viernes, excluidos los feriados. ¿Sí? Si yo digo un plazo de 10 días, van a ser 2 semanas, lunes a viernes y lunes a viernes, excepto que haya feriados. La Corte, los feriados son los feriados nacionales, sin perjuicio que la Suprema Corte, mediante acordada, pueda disponer que ciertos días sean inhábiles. Por ejemplo, hay feriados locales, ¿sí?
Mar del Plata, por ejemplo, el 22 de noviembre es feriado, pero el 29 de noviembre es feriado acá, no es feriado en otro lado, ¿sí? De la provincia de Buenos Aires. El 10 de febrero es feriado acá, no en otro lado. Por otro lado, el único plazo que se cuenta, y en parte en corridos, es el plazo de caducidad de instancia. ¿Por qué? ¿Ya vieron caducidad de instancia? Sí, supongo que sí. Fíjense que es en meses. 6 meses, 3 meses, pero se excluye la feria judicial. Lo que no se excluye son los fines de semana. Es decir, un plazo de caducidad de instancia de 3 meses que empieza a correr el 15 de agosto, expira el 15 de noviembre. 3 meses. De corrido. Ese sí es de corrido. ¿Está claro? Ahora, si arranca el 15 de diciembre, sería enero, febrero, marzo, no expiraría el 15 de marzo, sino el 15 de abril. ¿Por qué? Porque le tienen que sacar todo enero, que es feria judicial. ¿Está claro? Entonces, el único plazo que se cuenta en días corridos es el caducidad de instancia, con la excepción de que no se cuenta la feria judicial. ¿Cuándo empiezan a correr? Desde la notificación, fíjese el 156, pero no se cuenta ni el día que se practicó la notificación, es decir, empieza a correr al día siguiente, ni los días inhábiles. El plazo puede ser suspendido y abreviado por acuerdo de partes, pero si el acuerdo lo hacen 2 abogados apoderados, o uno de ellos, perdón, está apoderado, el apoderado, no, puede ser que uno sea apoderado y otro no, el abogado apoderado, si quiere hacer una suspensión de plazos superior a los 20 días, necesita la expresa conformidad del cliente. Ustedes dirán, pero tiene poder, pero en este caso necesita la expresa conformidad del cliente. Es decir que, ¿puede el abogado apoderado acordar una suspensión de plazos? Sí. ¿Puede el abogado apoderado acordar una suspensión de plazos de más de 20 días? Sí, la ley no dice que no, pero para eso necesita que el cliente le firme. ¿Sí? La conformidad del cliente, expresa, por más que tenga poder. Por la trascendencia de la suspensión, está parando el juicio. Después, la ampliación, yo esto creo que lo explicamos, los plazos se amplían por razón de la distancia, a razón de un día cada 200, kilómetros o fracción mayor de 100. Yo le tengo que notificar la demanda a un demandado que vive en Buenos Aires. Si el plazo de traslado es de 15 días en el código, originalmente, el traslado de demanda va a ser por 17 días. ¿Por qué? Un día cada 200 kilómetros, porque está a 400 kilómetros. ¿Está claro? Si vive en una localidad que está a 80 kilómetros, no le tengo que ampliar nada, porque es fracción menor de 100. Si vive en una ciudad que está a 120 kilómetros, ahí le voy a agregar un día. ¿Está claro? O sea, en vez de 15 días serán 16 días en el ejemplo. ¿Qué significa que los plazos son perentorios? Los plazos son, ¿qué clases de plazos hay? Perentorios y no perentorios. Los plazos judiciales son perentorios, porque esto significa que la finalización del plazo implica, la expiración del plazo, implica la caducidad del acto. La finalización del plazo implica la caducidad del acto. Si yo tenía, ojo que el código tiene dispuesto el denominado plazo o periodo de gracia, que son en la provincia de Buenos Aires, las 4 horas hábiles siguientes a la expiración del plazo. Es decir que, y en la Nación son las 2 horas hábiles siguientes a la expiración del plazo. ¿Esto qué significa? Que si el plazo vence hoy, en la provincia de Buenos Aires, ya se venció, hoy era el último día del plazo, ¿sí? Yo puedo realizar válidamente el acto, o en forma temporánea, en forma oportuna el acto,
hasta las 4, dentro de las 4 primeras horas hábiles del día de mañana, que sería hasta las 12 en la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? El tribunal abre a las 8. ¿Sí? Entonces, yo tenía que contestar la demanda, cuanto mucho, hoy. Hoy, me vencía hoy a las 14 horas. Pero tengo un plazo de gracia, que es lo que vulgarmente se conocía con el nombre de cargo vencido. En realidad no está vencido, no se venció. Cargo era el sello que le ponen los empleados de mesa de entrada cuando recibe un escrito. Esto ya no existe más con las presentaciones electrónicas. Entonces, tengo hasta las 12 horas de mañana. ¿Está claro? Para presentar el escrito. Basta con presentarlo. Yo cuando presento un escrito me figura pendiente. ¿Sí? Cuando figura pendiente ya está presentado. Después, si el juzgado lo abre dentro de 3 meses, el problema del juzgado. No va a ocurrir eso. Porque el secretario tendría que después tener un problema grave. Pero está pendiente, listo, ya está presentado. Pero hasta las 12 horas de mañana. En La Nación es hasta, en el Fuero Federal y Nacional, en el Código Nación, hasta las 2 primeras horas. Tengo ese bonus de 2 primeras horas. Por eso esto se lo conoce vulgarmente en el Capital, se lo conoce muchas veces como tengo un 2 primeras. Tengo un 2 primeras se me vence un plazo mañana a las 9:30, porque el Tribunal Federal abre a las 7:30. Así que tienes hasta las 9:30. ¿Está claro esto? Hoy, antes tradicionalmente, cuando uno estaba en esta situación, no llegaba a terminar a presentar algo el último día y contaba con el día de gracia posterior y medio que no dormía tranquilo, ¿no? Por si pasa algo, se me pasa. Bueno, hoy esto ya no, medio que yo lo explico, pero quedó un poco en desuso porque si yo no llegué hoy a terminar la contestación de demanda, por poner un ejemplo, no la llegué a terminar antes de las 2 de la tarde, que cierra tribunales, la puedo presentar hoy a las 12 menos cuarto de la noche, y está presentada, punto. ¿Está claro? En cualquier momento la voy a presentar. El juzgado la va a abrir mañana a la mañana, pero ya está presentada, me va a figurar como pendiente. ¿Está claro esto? Entonces a veces pasaba de que yo estaba preparando un escrito que parecía medio complicado, medio meduloso, y se complicó los tiempos, no llegué a presentarlo hoy, que era el último día, y digo, bueno, mañana lo presento dentro de las 4 primeras horas, si es provincia, entre las 2 primeras horas si es nación. Más vale que me acueste temprano, no me quede dormido. Bueno, en nación realmente antes de las 12 ya no. Pero el otro antes de las 9:30, bueno, por ahí vivo lejos. Hoy ya no existe más, esto lo mando electrónico en cualquier momento, de la tarde, de la noche, de la madrugada. ¿Sí? Los plazos pueden ser también, repito, los plazos procesales son perentorios. Esto está emparentado con el principio de preclusión. El proceso nunca se retrotrae y entonces cumplida una etapa necesariamente hay que pasar a la otra. ¿Sí? El cumplimiento del plazo implica la pérdida del derecho de realizar el acto. Yo tenía 15 días para contestar la demanda. No lo hice en ese momento, no puedo venir al día 28 diciendo, señor juez. No. ¿Sí? Los plazos también pueden ser prorrogables o no prorrogables, es decir, si pueden extenderse o no pueden extenderse. Individuales o comunes, a veces corren para cada parte por separado, y a veces es el mismo plazo que corre para todos. ¿Sí? Desde el mismo momento. ¿Sí? El plazo para interponer un recurso de apelación, bueno, en realidad es un plazo, es individual. ¿Por qué? Porque va a depender de cuándo me hayan notificado. ¿Sí? A mí me notificaron hoy, me empieza a correr a partir de mañana. A la otra parte la notificaron el viernes, le empezó a correr desde el lunes. ¿Está claro? Ordinarios y extraordinarios. Esto lo vieron en el periodo por ejemplo, el plazo probatorio. Hay un periodo probatorio, hay un plazo normalmente ordinario de prueba. ¿Sí? En algunas circunstancias hay plazos extraordinarios porque los actos procesales también son extraordinarios. Por ejemplo, el plazo extraordinario de prueba, cuando hay que hacer prueba en el extranjero, ¿se acuerdan? 90, 180 días si la prueba en país limítrofe o no limítrofe. Esto es un ejemplo de plazo extraordinario. Lugar de los actos procesales. El lugar de los actos procesales normalmente es la sede del juzgado. Sin embargo, esto no impide
de que haya actos procesales que se puedan desarrollar fuera de la sede del juzgado. Por ejemplo, diligencias periciales. El juez, o por ejemplo, un reconocimiento judicial. El juez tiene que ir a reconocer solo, con peritos, personas o cosas. ¿Mm? O puede ir un perito, es decir, el perito dice, solicito que se fijo como día y hora tal para reconocer el lugar donde ocurrieron los hechos. Eso es una diligencia pericial y eso se hace fuera de la sede del juzgado. Respecto de las audiencias que me preguntaron ahí, las audiencias se realizan en horario hábil. Sin embargo, si las audiencias llega al fin del horario hábil y no terminó la audiencia, el juez puede disponer su interrupción y que continúe al día siguiente. ¿Sí? No puede superar las 17 horas. Es decir, la audiencia puede extenderse hasta las 17 horas. Cumplido eso, el juez dispone que continúe otro día, en otro horario. El que diga en el momento. ¿Está claro? Y las partes quedan inmediatamente ahí mismo notificadas. ¿Está? Pero en principio en horario hábil. Pero pasa a veces que las audiencias se extienden más allá del horario hábil y después pueda pasar un cuarto intermedio y continuarla otro día. Bueno, ya son y 21, así que, y además terminé los temas míos. Por hoy terminé, a mí me queda el miércoles que viene una clase solamente de repaso, preguntas, me someto a las preguntas que quieran hacerme ya que es un día antes del parcial, si no va a haber temas nuevos, nada. Profe, disculpe, le hago una Profe, pregunta una consulta. que no escuché Sí. bien. Las audiencias no pueden superar las 17 horas. Exacto. Igual de todas formas, en la práctica, yo no he visto audiencias que se extiendan hasta las 17. En la práctica lo que hace el juez, sí, está bien, 17 horas es el total de la audiencia. No que la audiencia no pueda durar 17 horas, que no se puede extender más allá de las 5 de la tarde, de las 17 horas. De todas formas, normalmente ya cuando llegan las 2 de la tarde, 2:30, ya el juez dice, bueno, pasemos un cuarto intermedio y la continúan al otro día. Sí, eso normalmente es así. Bueno, terminamos ahora sí, acá, y nos vemos el miércoles que viene. Profe, una consulta. ¿Va a subir el link? Sí, adelante. Profe, Creo que ¿va a subir? preguntaron por el link de asistencias. Ahí No, estoy. pero no había tomado asistencia. Bien, y para el parcial, ¿van a organizar cuándo van a mandar los listados o cómo se van a organizar? Sí, antes de eso sí. Sí, porque el parcial vamos lo más probable son, creo que 95, ¿sí? No es escrito, es oral, o sea que esto lleva un tiempo, ¿sí? Entonces, lo más probable, por lo menos 95 condiciones de rendir, que vamos a dividir en 3, ¿sí? Va a tomar la doctora Giovanello y Novoa por un lado, la doctora Villegas por otro y yo por el otro, ¿sí? Y ahí, ¿cómo es? Se les va a comunicar, obviamente que va a haber 3 salas de lectura, ¿sí? Y se les va a comunicar. La lectura en asilo, sí. Pero, Bien, va a haber tres salas en simultáneo. Claro. En horario de, o sea, a partir de las 3 de la tarde. Yo lo más probable yo no sé las doctoras, pero yo lo más probable que los que tengan que tomar les tome a la mañana, porque a las 2 de la tarde estoy tomando procesal, el mismo día. Entonces, Claro. no puedo tomar 2 lugares al mismo tiempo. Así que lo más probable es que yo tome a la mañana, a las 9 de la mañana arranque. Bien, yo para saber cómo me organizo con el trabajo, si pido el día, si no pido el Bueno, día. Está bien. No sé, bueno, depende del horario que trabajes, pero yo calculo que ya el lunes ya se les va la idea es que el lunes ya tengamos los 3 listados. Lo que pasa que no sé, lo que no sé si vamos a tener es ya los datos de las reuniones. Si la reunión le van a dar un dato como para esto, ¿no es cierto? Como para las clases. No, yo más que nada para ver si había listados determinados para saber si rendía a la mañana o a la Hoy tarde y no. en base a eso La idea es decir. que para el lunes o cuanto mucho el martes ya estén para Perfecto. saber con quién les toca rendir. La mecánica es la siguiente, es decir, quedan todos en una sala de espera
y yo los voy pasando individualmente, ¿sí? Por el orden que tenga. ¿Está claro? ¿Sí? Doctor, Ok. una pregunta. Gracias. Obviamente que saben yo que es ya- oral, ¿no? No hace falta aclarar. ¿Sí? Yo ya pedí el día de trabajo, ya lo tengo pedido. Sí. Y soy, bueno, seguramente voy a ser primera. Ya pedí el horario, o sea que a la mañana ya estoy dispuesta a rendir. Y la pregunta que le quiero hacer, ¿hay que preparar un tema especial? No, 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 no. No. Se- O sea, directamente, Acabamos a bien. preguntar. ¿Sí? No, el doctor Basso nos había dicho que le consultemos a usted por eso. No, yo por lo menos yo normalmente yo les empiezo a preguntar, sin perjuicio que uno le diga, bueno, que empezar a hablar de tal cosa, o que les diga, ¿de qué querés empezar a hablar? Pero Claro. ahí se dio así, pero en principio no, en principio no. Muy amable, gracias. Muy bien, ahora sí terminamos. Hasta la semana que viene.